Es bueno, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Amén. Y en esta noche vamos a continuar con estas enseñanzas bíblicas fundamentales. Y el tema para hoy es alcance de la guerra espiritual invisible. Vamos a ver a grandes rasgos qué significa que existe una guerra espiritual, la cual no podemos ver. Y cada persona se pregunta si esto es real o si es pura ficción. Vamos a ver qué nos dice la palabra al respecto. Ahora, el hecho de que tú y yo estamos aquí buscando conocer más de Dios, nos da a entender que queremos aprender los caminos de Dios para llegar a los lugares que Dios ha establecido como que podemos llegar. Dios así lo dice y nosotros así lo creemos también. Jesucristo dijo una vez que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y nosotros tenemos que conocer por qué Él dijo esas palabras. ¿Qué poder Él ha delegado a la iglesia que puede derribar aún cualquier puerta del infierno que el enemigo haya levantado? Y nosotros en esta serie, en este bloque que comienza hoy, esperamos en el Señor, seremos bien equipados para conocer con detalle qué es este asunto de la guerra espiritual invisible. Y nosotros sabemos que en este mismo instante, en todo el mundo, se está librando una gran guerra. Pero no es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión, no es un golpe de estado. Es una guerra en la que ninguno tiene uniforme, pero en la cual cada uno es un objetivo. Esta es una guerra invisible. Esta guerra tiene lugar en el mundo del espíritu. Y por eso es que comúnmente es llamada guerra espiritual. Nosotros vamos a hablar de algo que la razón humana no puede captar. Es a nivel espiritual. La Biblia es un libro espiritual y nos explica lo que sucede, lo que acontece a nivel espiritual. Esta guerra es real. Esta guerra se está luchando en todo el mundo. Y esta guerra, como hemos dicho, tiene a cada persona como un blanco, como un objetivo. Todos somos parte, formamos parte de uno o de otro lado de los que están luchando en esta guerra. Esta guerra espiritual invisible es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres. No se escapa nadie, pero no se libran batallas naturales entre seres humanos, entre sangre y carne. No es ese tipo de guerra, no es una guerra normal a la que estamos acostumbrados a ver que han sucedido en la historia o que acontecen en estos tiempos, pero más bien es un conflicto sobrenatural invisible. Repito, invisible en el mundo del espíritu. Es invisible, no lo podemos ver. La palabra de Dios nos dice en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Mire bien, principados, potestades, gobernadores de tinieblas, y dice contra huestes espirituales de maldad. Contra ellos es que tenemos la lucha. ¿Dónde? La Biblia dice en las regiones celestes. Así que la lucha es contra el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no es un reino desorganizado como podemos ver. Más bien es un reino bien organizado que tiene un ejército bien organizado. Por eso la Biblia dice así, este reino tiene principados. Los principados son espíritus malignos de muy alto nivel que desarrollan estrategias
y con esas estrategias buscan controlar las naciones. Los principados son el alto nivel que Satanás utiliza para formar las estrategias para destruir las naciones, para esclavizar naciones. Entonces este reino tiene principados, tiene potestades también. Las potestades son espíritus también, de menor poder que los principados, y estas potestades implementan las estrategias que los principados elaboran. También este reino tiene gobernantes de tinieblas, dice. Estos gobernantes son espíritus que ejecutan las órdenes de sus superiores a través de las huestes o los batallones de maldad. Y esos batallones de maldad, estas huestes espirituales de maldad, son espíritus comúnmente denominados demonios, y ellos llevan a cabo las tareas que les encomiendan sus superiores. Tenemos todo un ejército bien formado, bien establecido, un ejército que da terror al que no conoce sus maniobras o al que está indefenso porque son sumamente malos. La maldad está en este ejército. La realidad es que en el mundo, desde el mundo espiritual, se impacta el mundo natural y viceversa. Desde el mundo material o natural se impacta el mundo espiritual. Hay una gran realidad allí. El mundo espiritual afecta lo que está aconteciendo en la parte natural, pero nosotros desde la parte natural podemos afectar el mundo espiritual por medio de esto que vamos a estar analizando, que comúnmente se llama guerra espiritual, conflicto espiritual. Así que para entender nosotros esta guerra invisible, primero debemos entender qué son los mundos natural y espiritual. Para poder entender esta guerra, repito, tenemos que comprender cómo funcionan los mundos naturales y espirituales. Entonces veamos algunas características de estos dos reinos. Primero vamos a hablar del reino natural. El reino natural es un territorio o un pueblo sobre el cual hay un rey o un líder político, el cual es el gobernante. Un reino natural tiene un gobernante, es una persona, es un ser humano. Ahora, hay un solo tipo de reino natural. Donde quiera que haya personas, hay alguien que lidera esa comunidad, esa sociedad o esa nación. El líder que gobierna, aquellos que dictan las leyes. Pero hay dos reinos espirituales. Repito, hay una manera de gobernar naturalmente, pero hay dos tipos de reinos espirituales. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Son dos tipos de reinos que son espirituales. Y lo que debemos conocer es que cada persona que vive en la tierra, tú y yo, también pertenece a uno de estos dos reinos. Y esto es impresionante. Tú perteneces a uno de los dos reinos. Ambos tipos de reinos, el natural y el espiritual, están gobernados por líderes naturales y líderes espirituales. Ambos. El reino de Dios consiste de Dios el Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y también tiene seres espirituales llamados ángeles o ángeles buenos, pero también tiene todos los hombres y mujeres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Repito, el reino de Dios lo constituyen Dios el Padre, Dios el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles de Dios y el pueblo de Dios. Todos aquellos que viven en obediencia. Y todos ellos en conjunto constituyen
las fuerzas espirituales del bien. Si tú eres obediente a la palabra de Dios y eres parte de aquellos que buscan que se establezca el reino de Dios en la tierra, entonces tú perteneces al ejército del Dios eterno, del creador de los cielos y de la tierra. Por otro lado, el reino de Satanás consiste de Satanás, de seres espirituales malvados, llamados demonios, y también tiene todos los hombres y mujeres que viven en pecado y en rebelión a la palabra de Dios. Repito, el reino del mal, el reino de Satanás, incluye a Satanás mismo, incluye todos los demonios, pero a nivel natural, humano, incluye a todos aquellos que viven desobedeciendo la palabra de Dios en rebeldía a la misma. Y ese grupo, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal. Cuando nosotros decimos que hay una batalla espiritual, es una batalla que seres humanos están librando contra poderes espirituales de maldad, pero que en el mundo natural tenemos algunos inconvenientes cercanos que son el mundo mismo y la carne, que conforman entonces los reinos naturales y espirituales. Tú te preguntarás, ¿cómo puedo profundizar más en estos tipos de reinos? Bueno, el mundo natural es físico, es tangible, puede ser visto, puede ser sentido, puede ser tocado, puede ser escuchado. Las leyes de la física se aplican a este mundo. Es un mundo que puede ser conocido por las leyes naturales. El mundo natural es físico, es tangible. Todos los seres humanos existimos en los dos mundos, en el mundo natural y en el mundo espiritual. Y también en ambos mundos tenemos influencias, podemos influenciar y somos influenciados. Todo ser humano, todos residimos en el mundo natural, en alguno de los continentes que hay en el mundo. Nosotros vivimos, somos parte del mundo natural. Así es que el país, la nación, la ciudad, el barrio, donde quiera que tú estés, que tú vives, eso es parte del mundo natural. Tú y yo formamos parte del mundo natural, pero existe otro mundo, del cual también en ese tú vives. Y este es un mundo espiritual. Tú no lo puedes ver con tus ojos físicos, pero este mundo es tan real como el mundo natural que tú puedes analizar con las leyes físicas y que puedes ver y en el cual vives. Por favor, démonos cuenta que el mundo espiritual es tan real como el mundo natural que tú sabes que estás viviendo en él. Todos los hombres, cuando hablo hombre, hablo en términos genéricos, la humanidad, antropos, todos los hombres, los seres humanos, tenemos un cuerpo natural, pero este cuerpo vive en el mundo natural. Pero el hombre no solamente es un cuerpo, el hombre es un ser espiritual que tiene un cuerpo, un alma y un espíritu. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. Entonces, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural, también así tu ser espiritual, tu alma y tu espíritu es parte del mundo espiritual. Por eso es que nosotros participamos de ambos mundos. Podemos ser influenciados por el mundo espiritual, pero con lo que la palabra nos enseña,
vamos a aprender que también podemos influenciar el mundo espiritual, porque Dios lo ha establecido. Toda persona viva debe saber esto, que tú estás comprometido, comprometida en la guerra contra esos seres invisibles, aunque no lo quieras reconocer. Aunque te niegues a reconocerlo, eso no quita que tú no estás metido en la lucha. Muchas personas son incrédulas y se preguntan si es verdad, si todo esto es real. Y ellos son los que están más propensos a ser atacados. Las personas que dudan o que ignoran la existencia de ese mundo espiritual que afecta al mundo natural y que está en conflicto, dos tipos de fuerzas, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal están en conflicto. Personas que ignoran esto fácilmente caen en trampas del enemigo, son víctimas del enemigo. Y si alguien no conoce que esto es una realidad, está en una posición muy peligrosa. ¿Por qué? Porque tiene enemigos activos, poderosos, y ni siquiera saben que ellos están trabajando en su contra. Ni siquiera son conscientes de que tienen esos enemigos. Personas que ignoran este asunto de guerra espiritual, del conflicto espiritual, están como a lo que pueda sucederles. Están a merced de lo que venga y no saben que Dios los ha equipado a ellos también con poder que Él les da, que Él les delega, para que aprendan a luchar, para que aprendan a triunfar. La Biblia declara que el solo hecho de tú y yo ser seres humanos, solo por ser seres humanos, nos convierte en blanco de ataque del enemigo de las almas. Solamente. Y si Dios permite, el próximo tema vamos a profundizar en esto, en el por qué, y a profundizar más en quiénes son esos seres angelicales, ángeles buenos o ángeles obedientes, y aquellos ángeles rebeldes o ángeles malos. Pero nosotros, por ser seres humanos, somos blanco de sus ataques. Y no ha habido persona que haya existido en este mundo que no haya enfrentado esta realidad, más cuando quiere buscar de Dios. Se da cuenta que hay fuerzas que le quieren detener, que le quieren aplastar, hay fuerzas que le quieren torcer su camino. Toda persona que decide buscar a Dios vive ese conflicto. Por lo tanto, nos conviene reconocer lo más pronto posible que los enemigos a quienes nosotros enfrentamos no son personas de carne y sangre. No lo son, sino que son seres espirituales, seres invisibles. Cuando te han ofendido, seres espirituales invisibles usaron a alguien humano como canal para que te ofenda. Pero la lucha no es contra esa persona que te ofendió, la lucha es contra el poder espiritual que utilizó esa persona. Tenemos que aprender qué es lo que la Biblia nos dice. Debemos también reconocer que cada creyente, cada persona que dice Jesucristo es mi Señor, es el capitán, Jesucristo es mi guía, esa persona está definitivamente comprometida en esta guerra. Quiéralo o no lo quiera, créalo o no lo crea. Tú estás comprometido en la guerra, ya sea que quieras luchar o que no quieras luchar. Tú no puedes, ni yo tampoco, ser neutral en esta guerra espiritual. No se puede. O estás de un lado o estás del otro lado. Tú puedes ser una víctima o puedes ser un vencedor. Pero tú no puedes quedarte neutral. O luchas y vences o dejas que te venzan.
porque el enemigo siempre está actuando. Reconozcamos esto. Nosotros no podemos negar que pertenecemos a uno de los dos reinos. Y si somos de Cristo, no podemos escondernos como que el enemigo no nos va a encontrar. Estamos en esta lucha espiritual. Y hay solamente dos bandos, dos divisiones en esta guerra invisible. Dos, no tres, dos. Jesús lo dijo así: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dice Lucas 11:23. Jesús lo declaraba. No hay nadie en término neutral. O es o no es. Así es que ninguna persona está exenta de esta batalla. Nadie. Ninguno puede verla de lejos solamente, a la distancia. No, porque la Biblia dice, luchar implica contacto personal cercano. ¿Usted conoce lo que es este deporte violento que le llaman la lucha libre? Esa es la palabra lucha, es cuerpo a cuerpo. Tú no puedes enviar a alguien que vaya a luchar por ti. Tú tienes que presentarte al campo donde se está librando la batalla, porque tú eres parte del ejército. Y esa batalla es como de espada a espada, es personal. Los no creyentes están bajo el yugo del mal. Ellos han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Ellos son víctimas de la guerra. Los no creyentes son víctimas, son esclavos, son cautivos, como lo dice la palabra. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Los no creyentes, la Biblia dice, están cautivos, enlazados por el diablo a la voluntad del diablo. Los no creyentes. Ahora, los creyentes han sido librados por Jesucristo y son victoriosos. Pero ¿sabes algo? Están todavía en la guerra. Continúan en la guerra. La palabra dice, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice 2 de Corintios 10, 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dese cuenta de los términos de milicia. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Nosotros los creyentes hemos sido equipados por Dios de un armamento, el cual tiene un poder tan enorme que no importa qué tipo de fortaleza el enemigo levanta, el ejército de Dios tiene la capacidad de destruirlo. Por eso Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Dice la Biblia también, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros debemos reconocer que hay todo un entrenamiento que la Biblia ofrece para los creyentes, para que todos seamos equipados, conocedores de qué tipo de lugar estamos batallando, contra quiénes. Y también es muy importante esto, que en otra oportunidad
ampliaremos más cómo vencer la batalla en la mente, pero algo muy importante es aprender a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo le decía a Timoteo, 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le está hablando a Timoteo que Timoteo es un soldado. Y usted dirá, oh, pero Timoteo dice que era un pastor de una iglesia. La Biblia dice que él era un soldado. Cada persona que es de Cristo es un soldado de Cristo. Y dice, tú pues también sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y Pablo también decía, 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla que vas a pelear? No es contra las personas, es la fe la que vas a tener que guardar. Dice, echa mano de la vida eterna, a lo cual asimismo fuiste llamado. Y Pablo mismo dice, 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. La lucha espiritual que cada persona tiene que llevar a cabo adelante tiene que ver mucho con guardar la fe. Tiene que ver mucho con mantenerte creyendo en Cristo. Tiene que ver mucho con mantenerte en el camino del Señor. Jesucristo dijo que la puerta por la cual se entra para luego llegar al reino de los cielos es una puerta estrecha, pero esta puerta no te comunica inmediatamente al cielo mismo, sino que te lleva a un camino que es angosto, estrecho, lleno de dificultades. Y en esas dificultades está la prueba a la fe del creyente. La fe del creyente es más preciosa que el oro y Dios la prueba. Y luego dice la palabra que después que pase esas pruebas y esa fe sea hallada, fortalecida en alabanza y gloria a Jesucristo, entonces obtendrá aquello que está anhelando, que es la salvación de las almas. La fe hay que guardarla, no importa lo dura, difícil que sea la batalla, mantén la fe en el Señor. Nos vamos a dar cuenta también que la guerra espiritual también es multidimensional. Multidimensional, ¿qué significa esto? Significa que se libra en diferentes dimensiones. En la dimensión sobrenatural, en la dimensión social y en la dimensión personal. La lucha espiritual se libra en esos tres frentes. El sobrenatural, las batallas en el ámbito sobrenatural se libran entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Hay una lucha bien fuerte que se lleva a cabo allí, pero cuando una persona es de Dios, dirigida por Dios, usando los medios, los métodos de Dios y las armas de Dios, siempre tiene la victoria en el mundo sobrenatural. Ahora, las batallas sociales se libran entre el creyente y el mundo. Usted dirá, pero no tenemos lucha contra carne y sangre. Pero el enemigo usa el mundo como instrumento en la lucha espiritual. Por eso dice el Señor en Juan 15, 18, 19, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, dice el Señor, por eso el mundo os aborrece. El mundo te aborrece a ti y a mí, porque no somos del mundo, no pertenecemos a este sistema de cosas. Por eso no hay allí armonía, no debe haber armonía. La Biblia dice, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? La luz con las tinieblas. No hay, lo que hay es conflicto. Y el tercer punto, las batallas personales se libran entre la carne y el espíritu.
Estamos bien hasta aquí. Batallas sobrenaturales a nivel sobrenatural con las fuerzas sobrenaturales malignas. Batallas contra el mundo se libran porque el mundo nos aborrece a los que estamos en los caminos del Señor. Y las batallas personales se libran contra la carne y el espíritu. Hay una lucha allí, como dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos. Los deseos carnales ofenden a Dios. Son deseos que llevan a las personas a hacer lo indebido. Dice, no lo satisfagas. Dios no le quita el deseo de pecar a las personas porque la carne sigue allí cuando se convierten a Cristo. Dios le da la capacidad de resistir esos deseos y de llevarlo bajo el dominio del Espíritu, someterlo para que esos deseos no triunfen sobre la vida del creyente. Por eso la palabra dice, no satisfagas esos deseos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Cuando la carne quiere algo, el espíritu normalmente te dice, no lo hagas, no te conviene, no es de Dios. Dice, no satisfagas ese deseo, porque hay una lucha con el espíritu. Y dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Que no lo hagas, tú no vas a hacer lo que quieres. Hay una lucha en ti mismo. Veamos otro punto muy importante que debemos saber. Es que el enemigo usa el temor como estrategia de guerra. El temor. Muchas personas tienen temor a muchas cosas. Están a merced del enemigo. Mediante las tácticas de terror, el enemigo trata de inmovilizar al ejército de Dios, asustándole. Y hay aquellas personas que tienen tanto miedo que ellos llegan a creer que si ignoran a Satanás, entonces Satanás no los va a molestar. Ellos creen que si no se meten con el diablo los va a dejar tranquilo. Pero no es así, están muy equivocados. ¿Por qué? Porque el enemigo no conoce de tregua. Él siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. Siempre, él no está descansando. Siempre está activo y sus fuerzas están activas. Como dice la palabra, primera de Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente. Y anda buscando al que está descuidado, al que está fuera de protección, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero aquellos que se salen de esa protección de Dios están a merced de aquel león que busca devorarlos. Dice, ten cuidado, sé sabio, sé sobrio, sé valiente. Dice, resístelo, firme en la fe. Tienes que aprender a resistir al diablo en la fe. Dios nos dice que no tengamos miedo, que no tengamos temor, porque Él siempre está con nosotros. Tú y yo no estamos metidos en una batalla fuerte, terrible, sin defensa, sin protección, sin la cobertura de un ejército superior al que estamos confrontando. Nosotros estamos metidos en una batalla, pero ¿sabes quiénes somos? Los hijos del rey, los hijos del capitán, son los que están metidos batallando, y el capitán y el rey
tiene todo muy bien preparado y establecido para que sus hijos sean triunfadores en toda batalla que Él los pone a luchar con sus armas, con su poder, con sus estrategias. Por eso el Señor dice, no tengan miedo. Tienen que saber dónde están metidos, cómo es que se mueve esto, qué debes hacer, pero no tengas miedo. Dice la palabra de Deuteronomio 20, los versículos del 1 al 4. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Eso es lo importante. Dios está contigo. Dice, el que te sacó de tierra de Egipto, el que te sacó del mundo de tinieblas está contigo. No tengas temor a ninguna artimaña del diablo. También dice la palabra, cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. Que le dice, no desmaye vuestro corazón. No desmaye. No temáis, ni os azoréis. Esa palabra azorar es como aterrorizar. Ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros, dice, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. El hecho de que Dios está contigo y conmigo es para asegurarnos la salvación, es para asegurarnos la victoria, es para asegurarnos que el enemigo nunca podrá poner una mano sobre nosotros. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice la palabra. No importa lo que venga, la Biblia dice, no tengas temor, que el que está contigo es más poderoso. No tengas temor. Como dice Isaías 8:13, dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿A quién tienes que temer? A Dios, como Jesús dijo en Lucas 12:4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué dice Él? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Él dijo, sí os digo, a este temed, a Dios. Debemos aprender a caminar con el temor de Dios. Toda persona que anda con el temor de Dios, el diablo tiene terror de esa persona. Porque esa persona es prácticamente es invencible, un soldado invencible. Porque no hay estrategia maligna que pueda contra esa persona. Porque esa persona tiene el temor de Dios y tiene todo el respaldo de Dios. Por eso la Biblia dice, a este temed. Y también nos dice la palabra, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor. Porque el temor en sí lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona que tiene temor a algo es porque todavía no conoces a Dios. Es que no sabes cuánto Dios te ama y te protege. Si tienes temor, puedes caer fácilmente presa del enemigo. Por lo menos te quiere inutilizar. Y una vez que te inutiliza, entonces luego viene otro tipo de ataque sobre tu vida. Pero si tú conoces el amor de Dios y has sido perfeccionado en ese amor, no hay temor para ti. No puede haber. Así que todas las batallas que nosotros libramos, sean físicas, sean espirituales, sean emocionales, sean financieras, como las llamen, todas las batallas que podemos librar
son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Tómalo muy claro esto. Todo lo que vives tiene una causa espiritual. Todo lo que vives, lo que has vivido y lo que vas a vivir, todo. Aunque en el mundo natural puede parecer que los problemas vienen por circunstancias de la vida, eso es lo que parece, que es que las cosas son así. No tienen que ser así. Pero luego vamos a aprender en estas enseñanzas cómo nosotros podemos actuar de manera que cambiemos nuestro entorno, que cambiemos la dirección de nuestras vidas y aún que ayudemos a otros a cambiarlas también, ayudándoles a ellos a conocer estas verdades. Así es que porque la base de todas las batallas naturales está en el mundo espiritual, es necesario que nosotros siempre estemos preparados para librar cualquier batalla. Si tú sabes que todo tiene que ver con el mundo espiritual y te preparas bien en el mundo espiritual, cualquier tipo de batalla que se te presente es nada para ti. Tienes que prepararte. Necesitas esforzarte, necesitas aprender, ponerle deseo a esto, porque tu vida depende de ello. Por lo tanto, debemos aprender todo lo que podamos sobre las estrategias de ataques de Satanás. Satanás tiene muchas estrategias. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Él las conocía, pero nosotros debemos conocerlas también. Tenemos que aprender qué dice la palabra. Tenemos que entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. ¿Qué dice la Biblia? Es la Biblia la que nos guía. ¿Cómo debemos entonces nosotros prepararnos para la confrontación espiritual? Queda esta pregunta. Sí, ya sabemos que estamos metidos en una batalla, aunque uno no quiera. Por el hecho de ser seres humanos, ya somos blancos del enemigo. Sí, sabemos que hay espíritus que tratan de hacernos daño. Sabemos que Dios nos tiene enlistados en su ejército, pero ¿cómo me preparo para confrontar esto que viene espiritualmente? Bueno, en la guerra espiritual es importante tener muy claro qué enemigo estamos enfrentando. Muy claro. Los ejércitos naturales, antes de embarcarse en una misión hostil de guerra contra otra nación, se aseguran de conocer cuáles son las debilidades de aquella nación, cuáles son sus fortalezas y a ver si pueden de alguna manera triunfar. Si no, no hacen batalla. Buscan la manera de hacer un acuerdo, envían embajadores y entran en algún tipo de acuerdo. Pero cuando un ejército sabe cuál es la debilidad, por dónde puede atacar, por dónde puede minar las fuerzas del enemigo, entonces va confiadamente a atacar. Por eso es que nosotros debemos saber qué dice la Biblia sobre esto. ¿Qué dice? Para tener una idea correcta, entonces, debemos analizar las informaciones que nos ofrece la Biblia. Y la Biblia dice mucho de esto, sobre qué hace el adversario y cómo lo hace. La Biblia nos instruye de cómo es que el enemigo trabaja y cómo nosotros podemos contrarrestar y triunfar sobre él. Y algunos elementos esenciales para la confrontación espiritual, voy a decir 3 básicos, son la oración, el ayuno y el estudio de la palabra para ampliar nuestro conocimiento del mundo espiritual. La oración, el ayuno y el estudio de la palabra. Más adelante estaremos analizando esos puntos con más detalles. Pero no olvidemos,
Tú te puedes preparar, pero la oración es imprescindible. Nosotros debemos mantener una diaria intimidad con Dios, la cual nos va a asegurar siempre la victoria. Intimidad con Dios. A través de esa intimidad se desarrolla un principio clave, que es escuchar a Dios. Con la intimidad con Dios podemos escuchar a Dios por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que nos comunica todo lo que hay en la voluntad del Padre hacia nosotros. Todo nos comunica el Espíritu Santo. Pero eso lo podemos lograr si estamos en comunión con Él. La oración toma diferentes formas, hay muchas formas, pero básicamente ocurre cuando una persona habla con Dios y Dios habla a esa persona. Hay una comunicación. Una oración es un diálogo de dos vías, una comunicación de dos vías, entre una persona y Dios, entre Dios y esa persona. Dios escucha, pero Dios habla también. Y Dios quiere que lo busquemos a Él. Como dice el Señor, Mateo 7, 7 y 8, Él dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Realmente, a través de la oración, nosotros no solamente encontramos fortaleza, sino que también contribuimos a que se haga la voluntad de Dios a través de la oración. Vamos a ir aprendiendo cómo orar, que influye lo que sucede a nivel natural, porque afecta lo que está aconteciendo a nivel espiritual. Y nosotros, por medio de la oración, lo que luego vamos a llamar oración de guerra, nosotros sabremos cómo enfrentar en oración a ciertos tipos de poderes que la Biblia dice que tenemos que hacerlo a través de la oración. Dice el Salmo 18, los versículos del 1 al 6, lo siguiente: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Escucha bien, Dios es tu fortaleza, Dios es tu castillo, Dios es tu roca, Dios es tu libertador. No lo olvides. Cuando estés en apuros, cuando estés en aprietos, cuando estés en situaciones difíciles, recurre a tu castillo, a tu fortaleza, a tu roca, a tu libertador. Y la palabra de Dios nos dice que Jehová viene pronto a socorrernos en las tribulaciones. Muy pronto viene. Él es nuestra fortaleza, nuestro castillo. Aleluya. Dice Jehová, Dios mío, fortaleza mía. ¿Qué más dice? En Él confiaré. Es un refugio seguro. El enemigo no puede penetrar esa muralla que se llama Dios. Si tú estás metido dentro de esa muralla, no hay nada que te pueda tocar a ti. Por eso también dice: mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También decía el salmista: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Cuando tú invocas a Dios, el enemigo te tiene que soltar, porque Dios viene en tu socorro. Dice el salmista: me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me aterrorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué hizo Dios? Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Cuando tú comprendas que eres un hijo, una hija de Dios, que eres parte del ejército de Dios, Dios te asegura que cuando tú le clamas, Él te escucha.
Y cuando Él te escucha, Él viene a socorrerte. Así es que no olvidemos, aunque ya fue derrotado en la cruz del Calvario, el adversario todavía opera activamente en el mundo físico. No lo olvidemos, desde el mundo espiritual. El adversario sigue operando, todavía sigue actuando. Ha sido derrotado, está vencido, pero todavía sigue actuando. No lo olvidemos. El maligno nos acosa, nos pone trampas, buscando nuestra caída, tanto física como espiritual. Son trampas. Te presenta algo que parece muy bueno, pero mentiras, es una trampa. Parece delicioso, no lo tomes, tiene veneno. Son trampas que pone, tratando de ver si estamos descuidados. Por eso la Biblia dice, sed sobrios y velad, no te descuides. En el mundo natural, que está agobiado, que está oprimido bajo el poder del maligno, así se encuentra. El mundo natural está bajo el poder del maligno, dice la palabra. Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Qué declaración! Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no es del reino de la luz es del reino de las tinieblas, aunque diga que no, aunque no lo crea, es del reino de las tinieblas, porque solamente o estás en uno o estás en otro, sea quien sea. Satanás y sus huestes del mal ejercen dominio en el mundo y tienen a las personas con ceguera espiritual. Eso dice la palabra, 2 Corintios 4:4. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Escuche bien. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Hay una lucha en las mentes, en el entendimiento de los seres humanos, donde el diablo busca de muchas maneras ofuscar sus mentes para que no puedan comprender el evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros debemos vivir conscientes siempre que los ataques del enemigo en las diferentes dimensiones física y espiritual procuran inutilizarnos en la batalla. También procuran llenarnos de temor. Ese es su objetivo. Atemorizarnos, para paralizarnos y luego buscar la manera de destruirnos. Ese es su objetivo. Sin embargo, no debemos temer, como hablábamos anteriormente. Podemos resistir y vencer, dice la palabra. ¿Sabes por qué? Porque por la obra de Jesucristo tenemos asegurada la victoria en la lucha contra las tinieblas. ¿Por qué? Porque Satanás está vencido. Es un enemigo derrotado, Jesucristo lo venció. Por eso nosotros podemos ir adelante confiadamente. Y no solamente Jesucristo lo venció, aunque todavía esté activo, pero está decretado ya el destino final de Satanás y sus huestes. ¿Cuál es? El lago de fuego. Ese es su futuro eterno. Ellos tienen que ir allá, esa es su morada eterna. Mientras tanto están tratando de llevar almas con ellos. Y ahí está la lucha. La palabra dice, el Señor Jesucristo y las Escrituras nos enseñan que debemos ejercer autoridad espiritual. Tú y yo tenemos que aprender a ejercer autoridad espiritual. Pero todo lleva un tiempo de aprendizaje y aplicación de lo que uno aprende. Y después viene el momento donde estamos ya
de frente a lo que Dios permita. Pero tenemos que aprender a ejercer esa autoridad. Pero para ello, nosotros debemos recordar siempre que nuestra autoridad proviene ¿de quién? Del Señor Jesucristo. No es con nuestras fuerzas, es con su poder. No es por nuestros méritos, es por sus méritos. No es porque nosotros seamos buenos, es porque Él es perfecto. Siempre es en el Señor Jesucristo. Dice la palabra Lucas 9, versos 1, 2 y 6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y ellos saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay una autoridad que Jesucristo ha dado a su iglesia, que los apóstoles la experimentaron, y todo cristiano tiene esta autoridad cuando llega al nivel que estos apóstoles tenían también. No solo de conocimiento, pero de obediencia a Cristo, al Espíritu Santo. Por lo menos hay 3 condiciones para nosotros poder ejercer autoridad espiritual: fe en Jesucristo, obediencia a su palabra y unidad entre los hermanos. La unidad del Espíritu entre nosotros, hubo una charla anterior, es demasiado importante para poder vencer en la lucha espiritual, en todo lo que se nos presente. La unidad del Espíritu, obedecer lo que dice la palabra y sobre todo la fe en Jesucristo. La palabra dice, Mateo 18 al 20, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, ¿qué dice el Señor? Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, que dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Si hay una unidad en criterio, en el espíritu, en conocer y cumplir la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, según los métodos, la manera de Dios, y en esa unidad oramos, esa oración tiene poder para atar y para desatar. Esa oración tiene poder para transformar cualquier tipo de circunstancia, de situación. Pero requiere una oración poderosa en la unidad del Espíritu, reconociendo siempre que está la presencia del Señor allí y manteniéndonos siempre obedientes a la palabra de Dios, según el Espíritu Santo nos va dirigiendo. Así es que en la guerra espiritual, nosotros los creyentes que somos, más que vencedores, mucho más que vencedores. Eso dice la palabra, aleluya. Ya Cristo venció. Y tú dirás, y si Cristo venció, ¿por qué estamos luchando? Todo esto es lo que estamos aprendiendo. No es como tú quieras o diseñes o crees que debía ser. Es la realidad. ¿Qué es lo que hay? Hemos venido a esta tierra. ¿Qué hay aquí? ¿Quiénes somos? Recuerde alguna lección anterior de nuestra identidad en Cristo y todo. Sí. Aquella base que hemos tenido, ahora vamos a comenzar a aplicarla. En esta guerra, nosotros podemos desbaratar las obras de Satanás en el mundo. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y nosotros somos los representantes del Hijo de Dios en la tierra, que tenemos su Espíritu para llevar vida y vida abundante a todos aquellos que están bajo las garras del maligno.
nosotros tenemos poder para desbaratar las obras del enemigo. También tenemos poder para recuperar el terreno que se le haya cedido a Satanás. En la guerra espiritual, cuando aprendemos a luchar, recuperamos terreno perdido. También nosotros podemos rescatar a las personas que están en las garras de Satanás. Y también, por medio de la lucha espiritual, bien llevada, bien guiada, nosotros podemos forzar a que caiga la venda que les impide a las personas aceptar el Evangelio de Cristo. Hay una lucha en la oración antes de la acción. Los apóstoles una vez aclararon cuando surgió un conflicto y una queja y una murmuración que le decían: están descuidadas nuestras viudas, las de los griegos. Usted sabe la historia. Ellos dijeron: no podemos dejar la oración y la palabra por venir a servir las mesas. En las mesas ustedes pueden servir, y ahí sacaron los diáconos que iban a trabajar, pero la oración y la palabra, la comunión con Dios, el recibir las estrategias de Dios, el poder pelear la lucha espiritual en oración, tenían que hacerlo para que el Evangelio pudiera progresar. Pero nosotros podemos hacerlo. Dios nos da la manera de aprender a hacer esto. Dice la palabra, 2 Corintios 4, versos 3 y 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo habíamos leído anteriormente. Es nosotros los que podemos hacer que sea quitada esa venda. La Biblia dice que no hay persona natural que pueda entender las cosas espirituales. Se tienen que comprender, analizar, discernir espiritualmente. Pero si están muertos espirituales, ¿cómo van a entenderlo? Si están ciegos espiritualmente, ¿cómo van a ver la luz? Si tienen el entendimiento entenebrecido, ¿cómo van a entender la verdad de Dios? ¿Cómo? Cuando la iglesia comienza en una lucha espiritual, en oración a favor de esas almas, el diablo tiene que soltar esas vidas y ese velo les es quitado, y entonces ellos pueden entender el Evangelio, pueden ver la luz de Cristo, y entonces ya reciben la gracia de Dios. Pero tenemos que conocer que nosotros, por medio de la oración de guerra, podemos hacer fuerza para que el enemigo suelte esas almas. Y todo eso lo vamos a ir aprendiendo aquí. Y es por este motivo que el creyente no puede rehuir a su compromiso de confrontar el mundo espiritual de maldad. Tú y yo estamos equipados por Dios. No podemos atemorizarnos, tenemos que ir adelante. Un soldado bien equipado, bien preparado, bien entrenado, bien respaldado, no tiene por qué tener temor a nada ni a nadie, porque sabe que va a triunfar. Dice Jeremías 1, para aquellos que están dudando que si voy, si no voy. Jeremías 1, versos 4 al 10 y el verso 19 dice: vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dice, y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No hay manera de escaparnos. Hay una gran necesidad afuera y nosotros somos el ejército del Señor. También le dijo a Jeremías: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová.
Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Escúchalo. Poder en la palabra que el Señor da sobre naciones y reinos, con la palabra que tú vas a aprender a hablar, que será la palabra que Dios te va a dar, tendrás el poder para hacer lo que dice aquí la Biblia, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar y también para edificar y para plantar. Podrás destruir toda obra del diablo. Podrás hacer nulo todo propósito del diablo. Podrás desmenuzar todo aquello que el enemigo ha levantado. Podrás destruir toda fortaleza que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Con qué? Con el poder que Dios te va a mostrar que tú tienes ya. Y también te da el poder para edificar, para plantar. Y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hay una lucha. El enemigo va a pelear, pero no te va a vencer. Tú eres siempre el que vas a triunfar. Por eso es que en esta lucha nosotros somos vencedores y es Satanás el que tiene que huir. No nosotros, no el creyente. Así dice la palabra, Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aprendamos. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. Dice Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No temáis, dice, esfuércense. Una cosa es que tú estés bien equipado y te pongas a dormir, un soldado dormido allí. No, esfuércese, dice. O como dice Joel 3:9-10, dice, proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. ¿Quiénes son ellos? Todos los creyentes, dice la palabra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, ¿cómo? Fuerte soy. Eso dice la palabra. Dios nos está levantando a nosotros, diciendo, tienes que tomar posición en la batalla. Y para terminar, creo que nosotros todos podemos declarar confiadamente las palabras de David. David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Por qué? Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Busca a Dios, que Él te va a esconder. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, dice, me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por lo tanto nos dice a nosotros, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Eso dice el Salmo 27, del 1 al 6 y versos 13 y 14. La Biblia nos manda a esforzarnos, bendito sea el Señor, a esperar en Dios, que Dios no nos va a dejar desamparados. Y también recordemos que todos nosotros también podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios les bendiga y les dé a ustedes cada día más y más sabiduría de cómo Él trabaja con su iglesia. Aleluya. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya.